¿Qué tal, Beatriz García? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos en esta sección semanal de La Trastienda, en esta ocasión con Beatriz, porque Leticia está de puente, está de vacaciones y en esta ocasión vamos a repasar no solo las noticias, principales noticias económicas de la semana, sino que vamos a abordar una cuestión que es crucial, que sigue siendo tema de actualidad y que por desgracia va a seguir llenando periódicos y generando ríos de tinta. Es el problema de la vivienda, Bea. Sí, el sector de la vivienda, un sector, donde los políticos, expertos en intervenirlo todo, lo han acabado asfixiando completamente. Hay un problema que es muy sencillo, porque los precios están por las nubes, que no es otro que el de la escasez. Hay más demanda que oferta de vivienda en el mercado. Esto es muy simple. Más demanda en las principales ciudades, que es donde quiere vivir la gente. Nos vamos a Castilla-León, a un pueblo cualquiera de cualquier provincia, y ahí no hay ningún problema de la vivienda. O sea, no es generalizado. Hay que tener claro que la gente quiere vivir en las grandes ciudades y es ahí donde suben los precios porque hay menos vivienda disponible. Por el lado del gobierno de Pedro Sánchez, pues ya sabemos cuáles han sido sus actuaciones en los últimos años. Ir a por los propietarios, anunciar dinero así como, que al final se convierte en humo, que es dinero público, con este término que se inventan ellos tanto, que es el de la movilización, que eso ya, movilizar ya, échate a temblar. Primero Malo. son créditos, porque al final es endeúdate y yo te avalo con el Estado y te avalo la hipoteca y estas ideas así también rocambolescas. Pero bueno, todo al final se traduce en dinero público o en construcción de vivienda pública, que esto encima no se está ni ejecutando, pero bueno, es la única propuesta de prácticamente todos los políticos, que es con tu dinero pagarle la vivienda a quien no se lo puede permitir o a quien no le dan un crédito en el banco porque, no sé, tiene un perfil de riesgo como puede ser cualquier persona joven de 20 y pico años en España, que no le dan la hipoteca o no se puede permitir dar la entrada o no tiene ahorros suficientes o lo que sea. Pero sí que es verdad que hay otras opciones que no nos costarían ni un euro a los contribuyentes. Y hay otras opciones que son muchísimo más rápidas incluso que construir vivienda, que siempre estamos hablando de liberalizar el suelo, por supuesto, hay que liberalizar el suelo. Pero es que hay veces que los concursos de suelo libre se quedan desiertos porque se le pone tantas trabas a los constructores, por ejemplo, les obligan a lanzar esas viviendas en alquiler asequible, que se llama. Con lo cual no es rentable. Con lo cual no pueden ganar dinero con el negocio o tienen que esperar muchos años para ganar dinero. También les pasa que les obligan a construir X porcentaje de vivienda como vivienda social. O sea, son trabas, trabas y trabas que desincentivan la inversión, desincentivan la construcción y que dificultan muchísimo más el acceso de oferta en el mercado, sin olvidar, por supuesto, la medida estrella de este gobierno, estrella o estrellada, que es esto del decreto antidesahucios, que ya sabes muy bien que, pues que está desincentivando que la gente saque su piso en alquiler, porque es que prácticamente estás impulsando que se te quede el inquiocupa sin pagar ni un duro en tu casa, o sea, lo estamos viendo. Esa es la razón por la cual se ha desplomado precisamente la oferta de vivienda en alquiler, entre un 50 y un 60% menos de vivienda en alquiler en los últimos años, como consecuencia precisamente de ese blindaje que otorga el gobierno a los ocupas y a los inquiocupas. Claro, hay mucha gente, propietarios, que ya tienen su vivienda construida, que la tenían en el mercado del alquiler y que dejan de alquilarla precisamente por el riesgo que supone el hecho de meter a alguien, a un inquilino, y que te deje de pagar, porque en esas circunstancias lo vas a tener muy complicado para recuperar tu vivienda, y en caso de que además sea una persona o una familia vulnerable, olvídate, porque se han suspendido los desahucios sin edie y como consecuencia no vas a poder recuperar tu piso. El problema de la vivienda en España es un problemón, cada vez es más relevante, el precio está absolutamente disparado, especialmente en las grandes capitales, como bien comentas, Bea. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda en alquiler y esto es consecuencia de la regulación. Hay mucha más demanda frente a oferta, el problema de la oferta lo ha creado artificialmente el gobierno, porque la construcción depende de los políticos, porque además se ha atacado la propiedad privada y encima, como bien comentas, las soluciones o recetas que aplica
el gobierno y también la oposición, partidos de la oposición, es tremendamente erróneo. El propio presidente del gobierno ha anunciado un plan de vivienda para intentar solventar el problema que ellos mismos han creado, un plan de vivienda dotado con más de 1.000 millones de euros, pero como bien comentas, Bea, muchas de estas medidas, consistente en ayudas, consistente incluso en bonificaciones fiscales o en facilitar el crédito, en avalar el crédito hipotecario para determinadas familias, tiene un problema, y es que en última instancia lo que incentiva es la demanda. Es decir, completamente. claro, si tenemos un problema de escasez de oferta y encima incentivas la demanda, estás agravando el problema encima con dinero ajeno, con el dinero del resto de los contribuyentes. En definitiva, todo lo que se ha puesto encima de la mesa no solventa en ningún caso el problema de la vivienda. Y sin embargo, hay opciones que son muy rápidas para aumentar la oferta de vivienda, como pueden ser los cambios de uso. Cambios de uso, por ejemplo, convertir oficinas y locales comerciales en vivienda, y también la segregación, que no es otra cosa que tú tengas un piso grande de muchos metros cuadrados y que lo puedas convertir, partirlo en 2 y en 3. Esto es muchísimo más rápido que construir un bloque de edificios de cero. Y bueno, o incluso elevar la altura. ¿Por qué narices, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid está limitado el número de plantas que tiene que tener un edificio? Simplemente con levantar hacia arriba podríamos duplicar las viviendas disponibles en muy poco tiempo. Pues sí, y bueno, hemos hablado con Jon Goitia, que es un arquitecto experto en estos cambios de uso, en esta materia, que además va habitualmente a La Sexta, va a, bueno, pues a plantarle cara a Gonzalo Bernardos, al sindicato de inquilinos. Bueno, él está muy entretenido con los progres y se lo pasa muy bien. Y bueno, él de hecho trabaja principalmente en Madrid, sobre todo en Madrid, y es que ha llegado a tener que reorientar su negocio. Él se dedicaba a hacer cambios de uso de locales comerciales en viviendas y, en este caso, el ayuntamiento le ha puesto trabas a él y a todos los que se dedicaban a esto. Ha prohibido antes, se podían, por ejemplo, cambiar el uso de un local comercial a una vivienda de, por ejemplo, 20 metros cuadrados, y ahora, bueno, desde hace un par de años, el ayuntamiento te exige que sean 40 para declarar esto como vivienda. Y esto, bueno, pues le ha convertido su negocio, o ha disminuido tanto la rentabilidad de su negocio, que ahora solo se dedica a hacer apartamentos turísticos, que es el resquicio legal que tiene, porque ya no se puede convertir un local. Fíjate, me contaba que es que el récord que tenía era convertir un supermercado, sacar 9 viviendas. Un supermercado que estaba en una zona de Madrid, que no era rentable, que ya no funcionaba por lo que sea, que se va a morir del asco, que se va a convertir en un nido de ratas si nadie convierte ese espacio en otro uso, en el uso que sí que de verdad quiere la gente. Bueno, pues 9 viviendas sacó, ya no lo puede hacer, y bueno, vamos a oírle, porque la verdad que es completamente demencial que haya tenido que reorientarse y que no pueda sacar más vivienda en el mercado que la que sacaba antes. Yo efectivamente trabajo, vamos, sobre todo no, solo en Madrid Capital. Ahí he hecho más de 100 proyectos, unos 300 y pico apartamentos en total, y ahora no hago cambios de uso, nada, ninguno. Llevo como 2 años sin hacer. Razones, principalmente urbanísticas. El Ayuntamiento de Madrid decidió subir el mínimo de vivienda de 25 metros útiles a 40 metros útiles. A mí eso, mi modelo de negocio lo destrozó. Pero es que además complica muchísimo el acceso a la vivienda a los jóvenes. Y me explico. Según el ayuntamiento, las viviendas por debajo de 40 metros útiles consideran que no son dignas. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Que si subes el estándar mínimo por encima de las posibilidades del grueso de la población, la gente acaba viviendo en pisos compartidos, que es una solución infinitamente peor que los apartamentos pequeños. Cuando el mínimo era de 25 metros, yo lo que hacía era compraba locales grandes con muchísima fachada y los partía en apartamentos. Y esos apartamentos luego se alquilaban o se vendían perfectamente a gente joven, a parejas, a precisamente los que ahora tienen más difícil el acceso. O sea que el subir los parámetros mínimos no ha beneficiado, sino que ha empeorado el proceso. Pues sí, esto es lo que nos cuenta. Ahora hay menos gente que puede vivir en los pisos de Jon, porque Jon hay menos, ha tirado la toalla. Porque el ayuntamiento se lo impide. El ayuntamiento del Partido Popular, del señor Almeida, le impide ahora esos cambios de uso que se permitían hasta entonces, y que sin embargo ahora pues condena a muchos jóvenes que no tienen acceso
a este tipo de viviendas a tener que compartir habitación en un piso. Es decir, hemos pasado gente que está trabajando pues a nuestra época de estudiantes universitarios cuando compartíamos piso en la universidad. Bueno, pues esta es una auténtica tragedia. El ayuntamiento te dice lo que es una vivienda digna y lo que no. Si John tenía clientela y la gente quería comprarle sus pisos o alquilarle sus pisos, sería porque ese mismo usuario consideraba esa vivienda de John completamente digna. No me tiene por qué decir el ayuntamiento si tengo que vivir en 35 metros cuadrados o en 40. Y bueno, aparte de eso también está el caso de la segregación, que ahí también encuentran muchas dificultades los inversores. Aquí también interviene el Estado y vamos a ver qué es la segregación, cómo se reparte y cuáles son las dificultades para partir las viviendas en 2, en 3 o en 4. Las segregaciones, quiero explicar que hay dos caminos paralelos y que no se tocan. Segregación urbanística y segregación registral. La segregación urbanística es, tú tienes un local, quieres hacer 4 viviendas, si cumples condiciones urbanísticas de cada una de las 4 viviendas, más o menos las que te decía antes, tamaño mínimo, ventanas, escritura libre, tal, te dan, imagínate la licencia para 4 viviendas. Bueno, que ahora no es licencia, ahora se llama declaración responsable, pero te aceptan la declaración responsable para 4 viviendas. Y tú haces la obra, inspeccionan la obra y está correcto. Esa segregación urbanística, ¿qué te permite? Además de hacer la obra, te permite el uso de las 4 viviendas e incluso el alquiler legal de las 4 viviendas, porque como el ayuntamiento te ha reconocido 4 puertas, el catastro inmediatamente te reconoce 4 puertas porque son entidades muy relacionadas y por lo tanto, si Catastro te ha reconocido 4 puertas, Hacienda te reconoce fiscalmente y legalmente 4 contratos de alquiler. ¿Qué pasa si quieres vender esas viviendas? Que entonces necesitas el segundo camino, la segregación registral. Para la segregación registral necesitas urbanística y además que te permita la segregación o bien los estatutos del edificio, porque ya lo permita de origen, o bien si no hay estatutos o si en la escritura, en la división horizontal del edificio pone este edificio se regirá por la ley de propiedad horizontal del año 60, que es muy habitual, pues entonces te lo tienen que permitir los vecinos por 3/5 partes, por mayoría cualificada que se llama. ¿Qué pasa? Pues que hace 5 o 6 años, cuando yo empecé a hacer cambios de uso y segregaciones por decenas, te lo concedían siempre. Ay, qué bien, majo y tal, que la gente mayor, que nos vas a quitar este local lleno de ratas y de humedades y nos lo vas a convertir en viviendas. Maravilloso. Ahora no te concede segregación nadie. Ah, otro especulador de esos que vienes aquí a ganar dinero y tal y cual. Bueno, pues otro problema. Otro problema añadido, la segregación, que es realmente necesaria ahora mismo en España, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el número de hogares va a seguir creciendo en los próximos 15 años. ¿Por qué? Y una de las razones es que en esos hogares cada vez viven menos personas. Y ahora tenemos 5,4 millones de hogares en España a día de hoy con datos del INE, donde vive una sola persona. En 2039 va a haber 7,7 millones de hogares donde solamente viva una persona. O sea, no es que solamente necesitemos más casas, es que necesitamos más casas donde cada vez va a vivir menos gente. Entonces es de cajón que esas viviendas sean más pequeñas. Totalmente. Y esto, bueno, estas son soluciones que están encima de la mesa, que pueden ser inmediatas, que no requieren pues ni siquiera poner suelo a disposición de los promotores, la construcción de más vivienda pública, mejoras en el tema de la tramitación. Todo eso es necesario para incrementar la oferta, porque el problema de vivienda en España es un problema de oferta. No hay oferta suficiente para cubrir la demanda. Pero esto, que son medidas muy sencillas, como facilitar los cambios de uso, como facilitar la segregación de viviendas que ya están construidas, como permitir más altura a los edificios que ya están construidos, permitiría de inmediato, en muy poco tiempo, en meses, incrementar de forma muy sustancial la oferta de vivienda en las grandes ciudades. Pero, ay amigos, la regulación y la política lo impiden. Lamentablemente. Estaremos muy pendientes sobre más cuestiones relacionadas con la vivienda, Bea, porque efectivamente es uno de los grandes problemas que tenemos en España, especialmente para los jóvenes y las rentas más bajas. Muchísimas gracias, Bea. Hasta la próxima. A vosotros. La Trinchera de Llamas es radio.